Para nosotros, solo son los nietos de nuestra hermosa hija, dijo mi madre por teléfono. Pregunté, ¿sabes quién la está financiando realmente? Hubo un largo silencio. Casi podía oír su cerebro tratando de procesar lo que acababa de decir. Pero retrocedamos un poco. Este momento no surgió de la nada. Se había estado construyendo durante años. Al crecer, mis padres dejaron dolorosamente claro quién era su hijo favorito, mi hermana, Emily. Era la niña de oro, la estudiante de sobresaliente, la que no podía hacer nada malo. Yo, por otro lado, era la decepción. Me costaba en la escuela, me metía en problemas de vez en cuando y simplemente no encajaba en el molde que querían. La diferencia en nuestro trato era tan evidente que incluso nuestros familiares lo notaron. En las reuniones familiares, Emily siempre era alabada y colmada de atención, mientras que yo era una ocurrencia tardía. Tenía la esperanza de que las cosas cambiaran a medida que crecíamos, que quizás la edad adulta nivelaría el campo de juego. No fue así. Cuando Emily se convirtió en abogada, mis padres la adoraron. Cuando yo empecé mi propio negocio, apenas lo reconocieron. Aún así, nunca los dejé de lado. Quería que mis hijos tuvieran abuelos, aunque fueran distantes. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo, mis padres fueron educados pero fríos. Cuidaron a los niños algunas veces, pero solo porque les rogué que lo hicieran. Entonces Emily tuvo su primer hijo, y todo cambió. Mis padres estaban en su casa todo el tiempo. Le organizaron fiestas de bebé, publicaron sobre su nieto perfecto en las redes sociales y dejaron claro que este era el nieto que importaba. Cuando tuvo el segundo, prácticamente vivían en su casa y la ayudaban con todo. Mientras tanto, cuando les pedí que cuidaran a mis hijos por solo una noche porque mi esposa y yo teníamos una importante reunión de negocios, mi madre se burló. No queremos cuidar a tus hijos, espetó. Solo queremos nietos de nuestra hermosa hija. Siempre fuiste peor que ella, así que tus hijos crecerán para ser unos perdedores como tú. Apenas podía respirar. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, con la mano temblorosa. Después de todo esto, después de todos estos años de ser el extraño en mi propia familia, había esperado, tontamente, que mis hijos fueran diferentes, que mis padres los amaran incluso si nunca me habían amado realmente. Colgué sin decir una palabra más. Me vestí, agarré las llaves del coche y conduje directamente a su casa. Ni siquiera tenía un plan. Simplemente sabía que no iba a dejarlo pasar. Cuando llegué, mi padre abrió la puerta. Parecía sorprendido de verme, pero antes de que pudiera decir algo, lo empujé y entré en la sala de estar, donde mi madre estaba sentada en el sofá. Apenas levantó la vista de su teléfono celular. Ni siquiera me senté. Simplemente dije, ¿por qué? Ella suspiró y dejó el teléfono. Douglas, ya hemos pasado por esto. Emily siempre ha sido responsable, ¿y tú? ¿Crees que mis hijos no merecen abuelos porque no te agrado? Mi voz se elevó, pero no me importó. Mi madre me dirigió esa mirada condescendiente que siempre me daba, la que me hacía sentir como si todavía fuera un niño de 10 años que había suspendido el examen de matemáticas. Douglas, tienes que entenderlo. Algunas personas simplemente brillan más que otras. Dejé escapar una risa corta y amarga. ¿Siquiera sabes quién pagó la vida de Emily? Eso llamó su atención. Ella frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Me crucé de brazos. Emily no es una abogada exitosa. Fue despedida hace más de un año. El salario de su esposo fue recortado y están ahogados en deudas. Durante los últimos 15 meses, he estado pagando su alquiler, las cuotas escolares de sus hijos e incluso algunas de sus facturas de tarjetas de crédito. Mi padre, que había estado escuchando detrás de mi madre, palideció. El rostro de mi madre se ensombreció por la confusión. Eso es ridículo, se burló. Ella nos lo habría dicho. No lo hizo porque no quería que supieran que su hija perfecta estaba luchando. Y antes de que empiecen a poner excusas, ¿saben por qué no deja a su esposo? Porque la golpea. ¿Y saben qué más? Odia la forma en que la tratan como a una niña. Se queja de que controlan cada uno de sus movimientos. La mandíbula de mi madre realmente cayó. Por primera vez en mi vida, la vi sin palabras.
Mi padre parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Y eso fue solo el comienzo. Silencio. Mi madre simplemente me miró fijamente, con los labios entreabiertos, mientras que mi padre se recostó en su silla con una expresión pálida. Eso no es cierto, murmuró finalmente mi madre. Emily nos lo habría dicho. Negué con la cabeza. No lo hizo porque sabía que no lo creerían. Perdió su trabajo hace más de un año, el salario de su esposo fue recortado, están endeudados. Yo soy quien los mantiene a flote. Mi papá se pasó la mano por la cara. ¿Por qué no vendría a nosotros? ¿Por qué no escuchan? La tratan como a una niña. No quiere oír cómo les falló. Mi madre todavía parecía dudar. Pero parece feliz, se apresuró a decir. Está actuando. ¿De verdad creen que va a publicar en línea sobre cómo su esposo la controla, cómo la dejó embarazada a propósito para que no lo dejara? Esto golpeó duro. El rostro de mi mamá se tensó. Mi papá murmuró, Jesús, en voz baja. Dejé escapar una risa corta. ¿Y la mejor parte? Se queja de ustedes. Dice que la asfixian, dice que son autoritarios. Por eso no les cuenta nada. Ahora se veían realmente conmocionados. Por una vez, no tenían una respuesta. Mi madre habló primero. Tenemos que hablar con ella. Asentí. Y tienen que preguntarse si están listos para ser abuelos de todos sus nietos, porque yo terminé de perseguirlos. Me di la vuelta para irme. Mi padre habló suavemente, Douglas, lo sentimos. No miré hacia atrás. Ya veremos. Salí pensando que se había terminado. Lo estaba, ¿no? Pensé que ese era el final de todo. Había dicho lo que tenía que decir, me había alejado y supuse que finalmente despertarían o volverían a sus viejas costumbres. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue Emily, luego su esposo, luego mi madre. Al principio los ignoré a todos, pero luego Emily me envió un mensaje de texto, saca a mamá y a papá de mi apartamento ahora. Eso llamó mi atención. Los llamé. Ella contestó de inmediato y susurró enojada, ¿qué diablos les dijiste? Antes de que pudiera responder, escuché gritos de fondo, la voz de mi padre fuerte y enojada, luego la voz de un hombre, el esposo de Emily, gritando. ¿Están peleando?, pregunté. Sí. Papá apareció esta mañana exigiendo respuestas, y ahora él y Eric están a punto de matarse a golpes en mi sala de estar. Ven aquí antes de que alguien llame a la policía. Agarré mis llaves y salí sin decir una palabra más. Cuando llegué al apartamento de Emily, la situación estaba fuera de control. Mi padre estaba parado cara a cara con Eric, con el rostro enrojecido por la rabia. Eric se veía igual de enojado, pero había algo más, incomodidad, como si no estuviera acostumbrado a ser confrontado de esta manera. Mi madre estaba de pie a un lado, observando nerviosamente. Emily parecía completamente exhausta, con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose entre los dos hombres como si esperara que explotara una bomba. Entré y cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué diablos está pasando? Mi padre señaló a Eric. Ese pedazo de basura puso sus manos sobre mi hija. Eric se burló. Mantente fuera de mi matrimonio, viejo. Mi papá dio un paso más cerca. ¿O qué? Por un segundo, realmente pensé que iban a empezar a tirar puñetazos. Pero Eric no se movió. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba acostumbrado a ser desafiado. Estaba acostumbrado a controlar la situación y a mantener a Emily bajo su pulgar, pero ahora, con mi padre en su cara, no estaba tan seguro de sí mismo. Me volví hacia Emily. ¿Qué te dijeron? Ella se pasó una mano por el cabello. Vinieron temprano esta mañana y dijeron que necesitaban hablar. Entonces papá empezó a presionar para obtener respuestas, y Eric se puso a la defensiva. Las cosas escalaron a partir de ahí. Miré a mi madre. ¿Y tú? Ella vaciló. Solo quería entender por qué no nos lo contó. Dejé escapar una risa corta. Bueno, felicidades, ahora lo saben. Emily dejó escapar un suspiro frustrado. Te dije que no dijeras nada, Doug. Ahora todo está peor.
La miré a ella, luego a Eric, luego a mi padre. No, no lo está. Por primera vez, él está fuera de control. Los ojos de Eric brillaron con ira. Esto no es asunto tuyo. Di un paso más cerca y bajé la voz. Lo convertiste en mi asunto en el momento en que empezaste a tratar a mi hermana como basura. Él me miró con furia, pero vi el parpadeo de algo más, incertidumbre. Mi padre se volvió hacia Emily. Empaca tus cosas. Tú y los niños se vienen con nosotros. Eric soltó una risa aguda. Ella no va a ninguna parte. Y entonces, para mi sorpresa, mi madre habló. Sí, lo hará. Eric la miró, claramente sorprendido. Emily vaciló, sus ojos moviéndose entre todos nosotros. Había estado atrapada en este ciclo tóxico durante años. Sabía que estaba asustada. También sabía que este era su momento, su oportunidad de liberarse finalmente. Y entonces hizo algo que ninguno de nosotros vio venir. Ella dijo, «Está bien». El rostro de Eric se oscureció. «¿No hablas en serio?» Emily respiró hondo. «Lo soy». Eric dio un paso hacia ella, pero esta vez mi padre bloqueó su camino. «Si la tocas, te acabaré», dijo, con voz fría. Eric no se movió. Simplemente se quedó allí, con los puños apretados, respirando con dificultad. Y luego dijo, «Te arrepentirás de esto». Fue entonces cuando supe que esto no había terminado, ni siquiera cerca. Eric se quedó allí por un momento, respirando con dificultad, sus puños apretándose y aflojándose como si debatiera si debía lanzar un puñetazo. Pero con mi padre de pie entre él y Emily, no se atrevió. «Estás cometiendo un error», dijo, mirando a Emily. «¿Crees que te salvarán? Simplemente te controlarán como siempre lo han hecho». Emily vaciló. Esa era la parte de ella que había sido condicionada a dudar de sí misma, la parte de ella que Eric había manipulado durante años. Pero luego enderezó los hombros y dijo, «Me arriesgaré». Eric dejó escapar una risa amarga, luego, sin decir una palabra más, agarró su chaqueta y salió furioso, cerrando la puerta detrás de él con tanta fuerza que un cuadro en la pared se estremeció. El silencio que siguió fue pesado. Emily se quedó allí, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, mirando la puerta como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Mi madre exhaló temblorosamente. Mi padre se pasó la mano por la cara y se sentó en el sofá como si el peso de todo lo que había sucedido acabara de alcanzarlo. Finalmente, dije, «Bueno, eso fue dramático». Emily dejó escapar una risa corta y cansada y negó con la cabeza. «Sí, no es broma». Todos nos sentamos en la sala de estar. Por primera vez en años, se sintió como si estuviéramos teniendo una conversación familiar real. Emily se sinceró más sobre su situación, admitiendo lo atrapada que se había sentido durante tanto tiempo. Mi padre se sentó en silencio y escuchó. Mi madre todavía parecía abrumada, pero para mi sorpresa, en realidad mostró preocupación en lugar de simplemente ignorarlo. «Simplemente no entiendo», murmuró. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?» Emily suspiró. «Porque sabía que me juzgarían, y sabía que intentarían arreglar las cosas a su manera en lugar de escuchar lo que necesitaba». Eso golpeó duro a mi madre. Asintió lentamente, como si finalmente estuviera empezando a entenderlo. Entonces, como era de esperar, ocurrió el cambio. A pesar de todo, mis padres seguían poniendo a Emily en primer lugar. Inmediatamente empezaron a hablar sobre cómo podían ayudarla, ofreciéndose a dejarla vivir con ellos, diciendo que ayudarían con los niños, haciendo planes. Me recosté y observé porque sabía exactamente cómo iba a suceder esto. Se unirían a ella porque todavía era su niña de oro. Pero algo fue diferente esta vez, porque cuando mi padre se volvió hacia mí, dijo, «Douglas, sé que has hecho mucho por ella». No me había dado cuenta de cuánto. Debería haber. Simplemente asentí. Sí, deberías haberlo hecho. Por primera vez, no se puso a la defensiva. Simplemente asintió. Y ese fue el comienzo de algo nuevo. Pasaron algunas semanas. Emily se quedó con mis padres mientras averiguaba sus próximos pasos. Las cosas no eran perfectas, pero eran diferentes. Mis padres todavía la favorecían,
pero también se esforzaron por incluirme más. Mi padre incluso me llamó algunas veces solo para hablar, algo que nunca antes había hecho. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que esto ha terminado? Cuídate las espaldas. Sabía exactamente de quién era. A la mañana siguiente, me presenté en la casa de mis padres. Emily estaba sentada en la cocina con mi mamá, tomando café. Se veía cansada pero más ella misma, más fuerte. Puse mi teléfono sobre la mesa. Eric está tratando de empezar algo. El rostro de Emily se tensó. Leyó el mensaje y suspiró. Ignóralo. Solo está tratando de asustarte. No está tratando de asustarme, dije, pero no confío en que no haga algo. Algo estúpido. En ese momento, mi padre entró. ¿Qué está pasando? Le mostré el mensaje. Lo leyó lentamente, luego me miró. ¿Quieres que me encargue de esto? Eso me tomó por sorpresa. ¿Tú? Pregunté. Él asintió. Sí, yo. Estudié su rostro. Hablaba en serio. Por primera vez en mi vida, mi padre me estaba defendiendo sin que tuviera que pedírselo. Dejé escapar un suspiro y negué con la cabeza. No, yo me encargo. Él asintió. Está bien, pero si intenta algo, llámame. No sé por qué, pero eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Nunca antes me había apoyado, no así, y por primera vez, sentí que tenía un padre de verdad. No le tenía miedo a Eric, pero conocía a tipos como él, cobardes que solo se sentían poderosos cuando tenían el control, y ahora que lo había perdido, era impredecible. Medio esperaba que intentara algo, pero no pensé que sería tan pronto. Esa noche, estaba cerrando mi tienda cuando noté un coche en marcha al otro lado de la calle. Al principio, no pensé mucho en ello, pero luego la puerta del lado del conductor se abrió y Eric salió. Suspiré, por supuesto. Caminó hacia mí con esa sonrisa engreída, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Así que aquí es donde viene todo el dinero, ¿eh? Tu pequeño negocio. No respondí. Simplemente me crucé de brazos y esperé. Dio un paso más cerca. ¿De verdad crees que ganaste que ella se alejará de mí para siempre? No la conoces como yo. Me necesita. Me reí. Te necesita como un dolor de cabeza. Eso borró la sonrisa de su rostro. Has estado en mi negocio desde el primer día, entrometiéndote, haciéndola pensar que podía vivir sin mí. Ella puede vivir sin ti, dije. Ese es el punto. Su mandíbula se tensó. Eres un verdadero dolor de cabeza, ¿sabes? Sí, me lo han dicho. Dio un paso más cerca y bajó la voz. Podría arruinar tu vida como tú arruinaste la mía. Fue entonces cuando lo sentí, el cambio, la tensión en el aire. No solo estaba hablando, estaba intentando algo. Lo vi en sus ojos. Pensó que podía intimidarme, tal vez incluso empezar una pelea y salir victorioso. No iba a dejar que lo hiciera. Así que di un paso adelante, cerrando el espacio entre nosotros. Adelante, dije en voz baja, inténtalo. Por un segundo, pareció que podría hacerlo. Sus manos se movieron en sus bolsillos. Pero entonces vaciló. Entonces escuché otra voz detrás de mí. ¿Tienes un problema, Eric? Me di la vuelta. Mi padre estaba de pie frente a su coche, con los brazos cruzados. El rostro de Eric cambió. Dio medio paso hacia atrás. Esto no te concierne, viejo. Mi papá dio un paso adelante. Si lo haces y amenazas a mi hijo. ¿Mi hijo? No creo haber oído nunca esas palabras salir de su boca con tanto peso. Eric miró entre nosotros dos, como si tratara de decidir si esto valía la pena. Entonces, así como así, se burló, se dio la vuelta y regresó a su coche. Mientras se alejaba, mi papá exhaló. ¿Cobarde? Me volví hacia él. ¿Cómo lo supiste? Tenía un presentimiento, dijo. Pensé en comprobar cómo estabas. No dije nada. Simplemente asentí. Por primera vez en mi vida, mi padre había decidido apoyarme, sin dudarlo, sin condiciones, y maldita sea,
se sentía bien. Después de esa noche, Eric no intentó nada más, no directamente, pero Emily comenzó a recibir mensajes de él. Al principio, fueron disculpas, luego, cuando ella no respondió, se convirtieron en viajes de culpa, luego en amenazas. Sabía que no se iría sin más, murmuró Emily, mostrándome uno de sus mensajes de texto. ¿De verdad crees que te salvarán? Volverán a arrastrarse. Siempre lo hacen. Eso fue todo. Terminé de jugar a la defensiva. Llamé a mis padres y les dije que se reunieran conmigo en su casa. Cuando llegué allí, Emily ya estaba sentada en la sala de estar, con los brazos cruzados, con un aspecto exhausto. Mi padre parecía serio. Mi madre parecía enojada. Terminamos de esperar a que venga a nosotros, dije. ¿Tenemos que acabar con esto? Mi padre asintió, de acuerdo. Para mi sorpresa, fue mi madre quien habló a continuación. Te conseguiremos un abogado. Emily parpadeó. ¿Un abogado? Mi madre se sentó a su lado. Sí, un abogado de divorcio y una orden de alejamiento. Vamos a acabar con esto en nuestros términos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, que había pasado toda su vida tratando de controlar a Emily, ahora estaba tomando medidas por ella en lugar de en su contra. Emily vaciló. ¿De verdad crees? Mi padre la interrumpió. Sí. Necesitas estar legalmente libre de él. Nos encargaremos de todo, pero tienes que firmar los papeles y estar preparada para pelear si se resiste. Emily exhaló. Está bien. Ese mismo día, nos reunimos con un abogado que conocía a mi papá, era despiadado. Después de examinar la situación, sonrió y dijo, no va a pelear esto, no si lo hacemos bien. Y tenía razón. Eric trató de resistirse al principio, enviando más mensajes, haciendo más amenazas, pero cuando recibió un aviso formal del abogado, su actitud cambió. De repente se volvió muy cooperativo porque sabía que si esto iba a juicio, perdería. Un mes después, el divorcio se finalizó, la orden de alejamiento estaba en vigor y Eric estaba fuera de la vida de Emily, y por primera vez en años, en realidad era libre. Las cosas no se volvieron mágicamente perfectas después de eso. Mis padres seguían siendo mis padres, defectuosos, testarudos y a veces frustrantes. Todavía favorecían a Emily en pequeños detalles, pero también habían cambiado. Me trataban diferente ahora, no como a la oveja negra, no como a la decepción, como a un hijo. Una noche, estaba en su casa sentado en el porche trasero con mi padre. No estábamos diciendo mucho, solo bebiendo y mirando el patio. Entonces, de la nada, dijo, ¿lo hiciste bien, Douglas? Me volví hacia él sorprendido. Él asintió. ¿Los salvaste a ellos, no nosotros? ¿Lo hiciste tú? No sabía qué decir. Simplemente asentí. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que demostrarle nada. Él ya lo sabía. Esperaba que las cosas se calmaran después del divorcio, pero lo que no esperaba era cuánto mejoraron las cosas. Primero, Eric obtuvo exactamente lo que merecía. El tribunal echó un vistazo a las pruebas, el testimonio de Emily, la orden de alejamiento, incluso las amenazas que había hecho y lo cerró por completo. No solo se vio obligado a pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, sino que perdió todos los derechos de custodia. El juez dictaminó que no era apto para estar cerca de los niños. Después de todo lo que había hecho, por supuesto, trató de pelearlo, hizo un berrinche en la corte, pero no tenía nada, ni estabilidad laboral, ni un abogado decente, y lo peor para él, ningún control. Perdió, por primera vez. Emily no. Después de que se calmaron las cosas, sucedió algo extraño. Mis padres, especialmente mi madre, en realidad comenzaron a esforzarse, no solo con Emily, sino conmigo. Me invitaban más, en realidad me preguntaban sobre mi vida, mi negocio. Mi papá me llamaba solo para saber cómo estaba. Mi mamá comenzó a enviar regalos para mis hijos. Al principio, pensé que era culpa, pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo eso. Por primera vez, me vieron como algo más que el niño problemático que nunca dio la talla. Me vieron por lo que siempre había sido, alguien que cuidaba de los suyos, alguien fuerte, alguien digno de su respeto.
Y lo mejor, en realidad comenzaron a tratar a mis hijos como verdaderos nietos. Los cuidaban, aparecían en los cumpleaños, mi mamá incluso comenzó a presumir de ellos de la misma manera que solía presumir de los hijos de Emily. No voy a mentir y decir que borró completamente el pasado. No lo hizo. Pero por primera vez, no me aferraba a toda esa ira. No estaba buscando su aprobación. Ya tenía lo que importaba, mi esposa, mis hijos, mi negocio y ahora una hermana que finalmente era libre, y tal vez, solo tal vez, una familia que ya no estaba rota.